geopolítica en Visión Global. Han pasado 4 años desde el 24 de febrero de 2022, desde el día del estallido de la guerra de Ucrania. Llevamos ya 4 años de conflicto en Europa. Ucrania y Rusia, en un momento en el que podríamos hablar de una clara guerra de desgaste. Es un concepto que se ha repetido mucho a lo largo de estos años. Lo que prometía ser por la parte rusa una operación militar especial de unas semanas escaló a una guerra que, insistimos, está durando mucho más de lo que cualquiera de los actores implicados podía esperar inicialmente. 4 años después, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Puede ser 2026 el año del gran cambio, el año del alto el fuego, de un acuerdo entre ambas partes? Hay peticiones de garantías de seguridad por parte de Ucrania, demandas territoriales por parte de Rusia, claras líneas rojas, claras fricciones que están impidiendo un avance real en las conversaciones. Estamos en estos momentos en un momento de vía diplomática muy activa. Vamos a plantear todas estas cuestiones, estos escenarios, con nuestros expertos que nos acompañan hoy en esta tertulia especial. Saludo a Adrià Alsina, director del campus de Barcelona de SBS Swiss Business School. Adrià, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Te vemos, pero no te escuchamos, pero enseguida arreglamos el problemita de sonido. Mientras tanto, yo ya voy saludando a Luis Rodrigo de Castro, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias a ti también por acompañarnos. Y, por último, saludo también a José Ángel López Jiménez, es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Comillas y CADE. José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Como decimos, hoy tenemos una tertulia especial, algo más larga de lo que es habitual aquí en Visión Global, pero insistimos, es que el momento lo merece y es que no son pocas las cuestiones o los análisis que se pueden hacer al respecto 4 años después, como decimos, del arranque de un conflicto que probablemente nadie se esperaba a priori que siguiéramos comentando y hablando de él en tiempo presente en pleno año 2026. La primera pregunta que cabe hacerse quizás es ¿en qué momento está la guerra? ¿Estamos ante una guerra estancada, una guerra congelada, en transformación, evolución, camino de una resolución? Luis, comienzo por ti. Enseguida creo que podremos volver a conectar con Adrià, pero te dejo primero la palabra. Bueno, yo creo que no nos esperábamos que 4 años después siguiéramos hablando de este tema. Por lo menos la estrategia del Kremlin era clara, una guerra relámpago en el que como mucho la incursión y la derrota de Ucrania finalmente llegara en un plazo breve. Se hablaba de 2 semanas, 1 mes a lo sumo, nunca 4 años. Por esa parte, quizá la estrategia del Kremlin pues no reflejara la realidad o menos valorara la bravura del pueblo de Ucrania y pensaran que, bueno, pues podían doblegar a un pueblo como el ucraniano de manera express, ¿no? A Zelensky también se le ofrecieron alternativas de exilio. Zelensky tenía ese papel, una cara un poco más aniñada. Es verdad que en la guerra curte, en estos 4 años ha habido un cambio físico, no solo de indumentaria, pero tenían esa imagen, ¿no? Del cómico de la tele y ha demostrado ser un líder. Yo creo que ahí se subestimaron bastantes cosas y a día de hoy, pues evidentemente, si las condiciones se mantienen, estamos en un punto de no retorno a la situación previa porque hay una ocupación y no hay visos de que esto se vaya a revocar, pero no hay un avance significativo que nos haga ver en un corto o medio plazo que el desequilibrio de fuerzas puede colapsar y un avance ruso, porque Ucrania, pues evidentemente la situación está conteniéndola, pero no puede o no ha visto la posibilidad ni los recursos para expulsar del todo a las fuerzas rusas. Por tanto, yo por esa parte diría que el conflicto, más que congelado, corre el riesgo de enquistarse como algún otro que tenemos en la escena internacional.
Pues un conflicto que corre el riesgo de enquistarse. José Ángel, ¿cuál es el diagnóstico que harías bajo tu perspectiva? Bueno, pues efectivamente estamos en un punto muerto desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista diplomático. Desde el punto de vista bélico, pues hay análisis de distintos servicios de inteligencia que han evaluado el coste personal, el coste en vidas humanas que está teniendo desde el lado ruso por la conquista de 1 kilómetro cuadrado de territorio, y ahí se están barajando cifras de entre 70 y 80 personas que son víctimas de esta insignificancia desde el punto de vista de la conquista territorial en el caso de las Fuerzas Armadas rusas. Por otro lado, desde el punto de vista diplomático, pues bueno, estamos viendo que hay unas posturas absolutamente maximalistas desde el lado de Putin. No sabemos, no tenemos información clara sobre qué es lo que ha sucedido con el famoso borrador de acuerdo de 28 puntos que se elaboró y que se publicitó en el mes de noviembre del 2025, que era absolutamente... Hemos perdido, creo, la conexión con José Ángel. Nos estaba diciendo ahora que no teníamos información clara sobre ese acuerdo borrador de 28 puntos que se había anunciado el año pasado. Vamos a ver si conseguimos recuperar a José Ángel López Jiménez, que ahora mismo pues nos estaba desgranando. José Ángel, perdona, te hemos perdido cuando estabas diciendo que no teníamos información clara sobre ese borrador de 28 puntos. Sí, pues estaba diciendo que efectivamente que desde el momento en el que se publicitó en noviembre del 2025 no sabemos exactamente, más allá del núcleo territorial, que parece ser que es en lo que se están concentrando las discrepancias, y yo creo que van mucho más allá de la cuestión meramente territorial, pues no sabemos qué evolución ha tenido. Lo que desde luego era de todo punto de vista innegociable por parte de Ucrania, pues era yo diría que la práctica totalidad de los 28 puntos, porque daba la sensación de que Estados Unidos actuaba como Estado mediador de parte de Rusia, pero de parte de los propios Estados Unidos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de restablecer puentes en distintos ámbitos de cooperación con Rusia, y luego desde el punto de vista de cuestiones, pues no sé, pues la cuestión, por ejemplo, de la exoneración de cualquier tipo de responsabilidad internacional, tanto desde el punto de vista del Estado como desde el punto de vista penal individual, por la comisión de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad en el transcurso del conflicto, por no hablar del crimen de agresión, que aunque difícilmente aplicaría en términos jurídicos, pues desde el punto de vista factual, pues es a lo que estamos asistiendo desde hace 4 años. Entonces, no ha habido ningún tipo de evolución, porque además, a mi juicio, desde el punto de vista de ese mediador interesado de parte que es Trump, pues está exhibiendo una bisoñez en el ámbito diplomático que era, por otro lado, previsible. O sea, tanto Witkoff como Kushner pues no tienen ningún viso de negociar con ciertas garantías un acuerdo de paz con gente muy bregada desde el ámbito del Kremlin en congelar, desde el punto de vista diplomático, todos los conflictos a los que hemos asistido en el espacio postsoviético desde hace 3 décadas. Desde luego, como bien indicas, José Ángel, no ha habido ningún tipo de evolución, y tenemos el mediador, ¿no? El tercer jugador activo en este conflicto, o al menos en este proceso de conversaciones. Todavía no podemos decir a ciencia cierta negociaciones, pero es el mediador claro en estas conversaciones, y Trump se ha caracterizado por estos bandazos también, ¿no? Incluso en la propia perspectiva en cómo se dirige a una y otra parte, porque también ha ido virando mucho la presión hacia uno u otro en función del momento en el que nos encontrábamos. Ahora ya sí, recuperamos la conexión con Adrià Alsina, director del campus de Barcelona de SBS Swiss Business School. Adrià, creo que ahora ya te escuchamos bien. ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo sí que os escucho bien, Sí, pena que hemos perdido ya la imagen, pero bueno, por teléfono, el antiguo teléfono de toda sí. la vida parece que sí que funciona. No pasa nada, estamos también en la radio por frecuencia moderada, así que bueno, pues nuestros oyentes no notarán el cambio, quienes estén ahora mismo pegados al transistor, a la radio, y nosotros pues contentos de al menos poder escucharte, Adrià, que también eso es lo más importante cuando hablamos de la radio sobre todo. Adrià, planteábamos la cuestión, ¿en qué momento estamos en esta guerra, ¿no? Si podemos hablar de una guerra estancada, una guerra congelada, una guerra en evolución. ¿Cuál sería el diagnóstico que haces 4 años después? Sí, perdonad si repito alguna cosa que se haya dicho antes, pero como hemos estado aquí con los problemas técnicos, no he podido escuchar lo que decían los compañeros. Pero yo creo que sí, que es muy evidente que nos encontramos ahora ante un bloqueo absoluto, un bloqueo que es mérito sobre todo de los drones. Uh-huh. Cerca de 30.000 drones se han usado, según las mejores estimaciones, durante 2025, y hay una especie de guerra tecnológica con los drones, porque cada mes van saliendo drones más pequeños, más precisos, y a la vez las defensas contra los drones van consiguiendo derrumbar a cada vez más drones también, pero cada vez se lanzan más, cada vez más pequeños, y esto hace que sobre todo las líneas de enfrente sean impracticables. Solo por poner un ejemplo, insisto, perdonad si alguien ya lo ha apuntado, pero alrededor de Pokrovsk Sí. se han movido 30 kilómetros en los últimos año y medio. Uh-huh. Eso es un bloqueo total y absoluto, que tiene mucho que ver eso con la tecnología, con los drones, y también, con el bloqueo de Starlink a las tropas rusas, que habían encontrado el año pasado una forma de usar Starlink para comunicaciones, y al final Elon Musk les consiguió bloquear, y ahora parece que lo que están usando sobre todo es Telegram y la Internet que usamos todos. Así que tienen también un buen agujero de comunicación por ese lado. Uh-huh. No has repetido nada, Adrià. De hecho, podríamos decir que todos vais en sintonía, pero cada uno ha destacado un aspecto distinto del momento en el que nos encontramos. Vuelvo contigo, de hecho, Adrià, porque es cierto que en el día de hoy, en el presente más riguroso, estamos a la expectativa de una próxima cumbre en Ginebra. Encuentro trilateral, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, pero antes de este encuentro subyace una retórica nuclear en aumento. El Kremlin en las últimas horas afirma que Francia y Reino Unido tienen intención de trasladar capacidades nucleares a Ucrania, y esto es bajo la perspectiva rusa, todavía no hay nada demostrado o confirmado oficialmente, y claro, pues Rusia una vez más promete con una respuesta al mismo nivel de lo que serían el propio traslado de esas capacidades, una respuesta directa a Francia y Reino Unido, porque consideraría que están ya más que directamente involucrados en el conflicto en Ucrania, y justificaría, por la propia estrategia de seguridad de Rusia, un ataque contra estos dos países. ¿Realmente hablamos de una doctrina real nuclear, o todo esto forma parte de una disuasión retórica? Mira, Marta, creo que la semana que viene nos veremos ahí en el estudio, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué te parece si te traigo un extintor? Uh-huh. Venga. Y ahora tú me preguntas, ¿por qué? ¿No? Vale, sí. Y yo te digo, porque lo vas a necesitar, porque le voy a prender fuego al estudio. Y me das a mí el extintor. Esto es lo que está... Exacto, ¿no? Esto es lo que está haciendo Rusia, ¿no? Es el chiste de siempre, ¿no? Del bully, sí. que eso, te presento una solución para un problema que te lo estoy creando yo mismo. Es bastante evidente. Ni el Reino Unido ni Francia están en posición de darle ninguna capacidad nuclear a Ucrania, aunque lo quisieran. Las capacidades nucleares de Francia seguramente serían suficientes para defender
su territorio en caso de ataque, pero no hay capacidad ni marina, no hay capacidad de transportarlas, lo que quería decir, perdón, no me salía el verbo, no hay capacidad de transportarlas. Por tanto, Putin aquí, ¿qué hace? Eso, pues crear una cortina de humo, si quieres, con todo un relato para justificar su propia sobreactuación, porque la realidad, la verdad es que 4 años después de pensarse que iba a entrar en Kiev en una semana, pues sigue estando ahí anclado entre las marismas de Pripyat y Pekrovsk. O sea, es que no hay más. Uh-huh. Sí, yo ya me estaba imaginando, Adrià, que nos ibas a traer un extintor como souvenir para tener aquí en el plato de Radio Intereconomía antes de que luego hicieras el paralelismo y todos lo hemos podido interpretar. Pero digo, bueno, a lo mejor es un extintor especial, algo para mostrar aquí en el plato a los oyentes que nos sigan desde YouTube. Pero bueno, nada, mejor que no traigas el extintor porque efectivamente no nos queremos ver en las mismas en las que nos estamos viendo ahora mismo en el terreno geopolítico. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, volvemos enseguida con mucho más análisis en el momento en el que nos encontramos ahora después de 4 años de guerra en Ucrania. ¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. El 8 de octubre de 2008 fue un día clave en la crisis financiera mundial, desencadenada por la quiebra de Lehman Brothers un mes antes. Los mercados bursátiles de todo el mundo registraron fuertes pérdidas mientras crecía la preocupación por la estabilidad del sistema bancario. Ese día, multitud de bancos centrales, entre ellos el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, el Banco de Canadá, el Banco de Suecia y el Banco Nacional Suizo, anunciaron recortes del 0,5% en sus tipos de interés. Por su parte, el Banco Central de la República Popular China también redujo sus tipos. Además, se suspendieron las operaciones en Rusia e Indonesia. Mientras tanto, en Estados Unidos, las acciones fueron volátiles y cerraron a la baja tras el recorte de tipos. Además, la Fed otorgó a AIG, la aseguradora estadounidense, un nuevo préstamo de 37.800 millones de dólares. Definitivamente, el 8 de octubre de 2008 quedó marcado como uno de los peores momentos para los mercados globales desde 1987. Actualidad geopolítica en Visión Global. Seguimos de tertulia especial por el 4º aniversario de la guerra en Ucrania. Y la siguiente pregunta, ¿tiene sentido hablar de conversaciones, negociaciones, teniendo en cuenta que este jueves se vuelven a reunir en Ginebra delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, cuando ambas partes siguen acusándose mutuamente de sabotear cualquier vía diplomática, de estar intentando ganar tiempo? Luis Rodrigo de Castro, ¿tiene sentido realmente? Pues bueno, siempre tiene sentido el diálogo, ¿no? Yo creo que no se pierde nada por esa parte, se pierde más por otras, pero hemos visto que es como sembrar algo en un terreno yermo, ¿no? Estamos hablando, pero no ya exteriores. Da lo mismo que sea
en Abu Dhabi, en Estambul, en cualquier otro sitio, al final las posiciones son claras y no hay una voluntad precisa y manifiesta de querer llegar a un acuerdo, más por parte rusa que por parte ucraniana, porque al final pues Rusia sigue con los ataques, está en territorio ucraniano, está llevando a cabo ese tipo de operaciones especiales, como lo llama el Kremlin, por decirlo de manera eufemística, pero sin esa primera prueba de voluntad de interrumpir, de cesar las hostilidades, de pausarlo todo y decir vamos a realmente dar una oportunidad a esto, no va a ser fácil, pero no es imposible, puede costar mucho. No hay una primera parte o un primer síntoma de que esto pueda fructificar. Hablar por hablar, pues bueno, no está de más, pero quizá hay otras cuestiones más urgentes sobre las que sí podría priorizarse, por ejemplo, la cuestión humanitaria, la cuestión de los refugiados, los menores que han tenido que salir de sus hogares y que incluso han sido secuestrados. Bueno, pues todo eso son puntos para un acuerdo en los que sí cabría alcanzar, pero claro, si empezamos ya de lleno por la cuestión del Donbass y por la cuestión de Crimea, pues evidentemente por ahí no va a haber ninguna posibilidad de acuerdo, ¿no? Hay también que ponderar y hacer una jerarquía, un análisis DAFO de las posibilidades de acuerdo en diferentes temas y siempre y cuando haya voluntad, porque al final, igual que se dice que dos no discuten si uno no quiere, pues evidentemente dos no acuerdan si hay uno que no quiere. Claro, José Ángel, si las líneas rojas persisten y no hay una forma clara de desbloqueo, nos decías, citabas antes, ¿no?, la cuestión territorial, que no es el único punto de fricción, pero bueno, sigue siendo el que se mantiene como el principal. Claro, si no existe esta forma clara de desbloqueo, ¿qué expectativas realistas debemos manejar? No solo de cara a la cumbre de esta semana, sino también de cara a próximos encuentros, porque al menos por el momento lo que se ve es cierta voluntad de mantener estos canales diplomáticos abiertos. Bueno, desde luego, desde el punto de vista de cuestiones puramente factuales, lo que sí es cierto es que Trump no ha ido al Congreso a pedir nuevos paquetes de ayuda para Ucrania, más bien lo contrario. Y además, desde el mes de junio del 2025, por lo que se ha arbitrado es un sistema, un mecanismo mediante el cual, pues sobre todo a través de la OTAN, cualquier tipo de ayuda militar pues tiene que estar costeada por los socios, además con compras hacia Estados Unidos. O sea que aquí se ve un poco ese carácter de negociación o de diplomacia transaccional de la presidencia de Trump. ¿Esto en qué contexto nos sitúa? Bueno, pues en un contexto en el que algunos de los otros puntos que estaban incluidos en ese borrador de 28 enunciados que se presentó a finales del año pasado se podrían empezar a activar. Puesto que la OTAN está fuera de toda duda, que queda al margen de cualquier tipo de acuerdo, es decir, la posible o potencial adhesión a la OTAN de Ucrania, y sin embargo sí se abre la puerta a la adhesión a la Unión Europea, nos encontramos con que se sitúa a esta organización internacional de carácter regional en el centro de una negociación en la que no toma parte en ninguna de sus conversaciones y en la que además lo que se pide es, primero, esas puertas, esa política de puertas abiertas, tomando atajos para una adhesión que está pidiendo Zelensky por tierra, mar y aire, que se haga de forma casi inmediata, lo que sentaría un precedente muy negativo para otros posibles candidatos a esa adhesión que están haciendo sus deberes. Se me ocurre el caso de Moldavia, por ejemplo, o el caso de algunos estados de los Balcanes occidentales, toda vez que Georgia pues parece que de momento ha quedado al margen de la negociación, sobre todo por su reorientación hacia el Kremlin. Y entonces lo que se pide es un esfuerzo también, no solo político, sino económico a los socios de la Unión Europea. Nos encontramos además en una situación en la que los numerosos caballos de Troya que empiezan a crecer más allá de la Hungría de Orbán y de la Eslovaquia de Fico, pues por ejemplo con la República Checa. Estamos a las expectativas de lo que pueda suceder en las presidenciales en Francia con el auge de Marine Le Pen, que claramente tiene una orientación prorrusa. Entonces, la situación es extremadamente delicada en ese sentido. Y luego, claro, hay otra serie de aspectos sobre los que no, por eso decía que más allá del tema territorial, en el que las demandas de Rusia
se centran incluso mucho más allá del territorio que ha conquistado durante estos 4 años, pues a cuestiones como el tamaño que tendrá o las dimensiones que tendrá el potencial ejército ucraniano en el momento en el que se firme un acuerdo de paz, porque también es otra de las peticiones de Rusia, prácticamente dejarle como una especie de estado neutralizado y muy disminuido en cuanto a sus fuerzas armadas. Y por no mencionar ya pues la enésima cuestión que sale siempre pero que no se concreta de ninguna manera, que son las garantías de seguridad para Ucrania. Ucrania ha sido, en una negociación diplomática por sistema, en derecho diplomático y consular, pues vemos de qué forma se lleva a cabo una negociación de esta índole. Entonces, tiene que haber concesiones por todas las partes y hasta el momento el único que ha hecho concesiones pues ha sido el Estado ucraniano. Por ejemplo, con el acuerdo sobre la explotación de tierras raras, claramente beneficioso para los intereses de Estados Unidos. O sea que hay un montón de escenarios que lo único que crean es incertidumbre y muy pocas certezas en este momento. Y se me ocurre otra concesión, José Ángel, es que ya que mencionabas a la OTAN, recordemos que meses atrás todavía Ucrania mantenía que no solo había que hablar o iniciar un proceso de adhesión a la Unión Europea, sino que en los primeros años de conflicto también se hablaba de una adhesión a la Alianza Atlántica, y es algo que, a tenor sobre todo también de la presentación, bueno, del planteamiento del borrador de 28 puntos que mencionabas, a tenor de eso se ha dejado a un lado esta petición, ¿no? Esta solicitud, demanda de adherirse a la OTAN, porque el punto de ese borrador a priori pactado entre Estados Unidos y Rusia había uno claro, que era que Ucrania no se adheriría a la OTAN, pero así a la Unión Europea. Así que ahí también tenemos otra concesión para quien quizás se le haya podido pasar también más desapercibido, o lo haya podido pasar por alto por el hecho también de que muchas veces la propia actualidad o emergencia con la que van ocurriendo todos los sucesos internacionales pues nos aturulla, ¿no? Y también a veces llegamos incluso a perder el foco. En este caso... Claro, pero eso, sí. Disculpa. Sí, José Ángel, adelante. Simplemente es que eso ha quedado fuera de la ecuación ya en cualquier exacto. potencial negociación. Efectivamente. O sea, está ya fuera, como por ejemplo el hecho de que existan fuerzas de interposición de la OTAN, no ya de Estados Unidos, que ya se encargó Trump de desestimar cualquier tipo de ayuda en este sentido, ante una eventual situación de alto el fuego. Es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De algo parecido a lo de la Franja de Gaza? Es decir, que haya toda una serie de ejércitos que voluntariamente y al margen del sistema de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad se ofrezcan para actuar como fuerzas de interposición sin mandato del Consejo de Seguridad. O sea, es todo un auténtico dislate, desde el punto de vista normativo, desde luego. Sí, vamos a ver también, ¿no?, en qué punto vamos avanzando, pero efectivamente es una reflexión muy, muy pertinente. José Ángel, aprovechamos para hacer una breve pausa, es la última que hacemos antes de finalizar la tertulia. Volvemos enseguida. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 9 de abril de 2026. Es el momento. Santander. No le des más vueltas. Últimos días Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés CFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Actualidad geopolítica en Visión Global. Actualidad con la mirada puesta en el cuarto aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos analizando con nuestros expertos, de la mano de tres
analistas cuál es la situación en la que nos encontramos, expectativas que debemos barajar, y hay un punto importante. La última resolución del Parlamento Europeo no menciona explícitamente una victoria militar de Ucrania. Adrià Alsina, debemos interpretarlo leyendo entre líneas y no tan entre líneas como que Europa ya no aboga por este tipo de resolución de la guerra, ya cambia el mensaje de una victoria militar en Ucrania a otro escenario. Bueno, yo creo que la Unión Europea lo que hace es adaptarse yo creo que un cierto consenso que empieza a haber en las altas esferas europeas, que más o menos ha expresado Rasmussen, el antiguo jefe de la OTAN, el que para ganar esto, en el sentido de ganar, quiere decir expulsar a Rusia de todos los territorios conquistados, sería necesario poner tropas de la OTAN o tropas de los países miembros sobre el terreno. Y como esto, por lo menos mientras Orbán siga en Hungría, es algo que está completamente fuera de cuestión, pues es bastante evidente que no se puede hablar de una victoria. Otra cosa es que la alternativa es básicamente que esta guerra se mantenga casi indefinidamente, hasta que la economía rusa acabe por colapsar por su cuenta. Pero yo lo entiendo en este sentido. Intentar no provocar más problemas de los que ya hay entre los socios, como alguien decía en el debate, en los socios que son caballos de Troya rusos. No lo veo tanto como una afirmación estratégica, insisto. Bueno, pues es un punto importante. Nos quedan 7 minutitos de tertulia. Voy a intentar aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Vemos fracturas internas, de todas formas, importantes en la parte europea. Hungría y Eslovaquia han bloqueado el 20º paquete de sanciones a Rusia. Más allá del bloqueo, más allá de la fractura en sí, ya sabemos cuál es la postura de Hungría, de Eslovaquia, y ya sabemos cuáles han sido los problemas a lo largo de estos últimos 4 años, sobre todo en materia geopolítica entre distintos países del bloque. La cuestión también está sobre las sanciones, ¿no? Si han sido o no un instrumento de presión eficaz, o si ya directamente podemos decir que se han normalizado. Luis. Bueno, en un primer momento yo diría que sí, que fueron eficaces, tuvieron su repercusión en la economía rusa, pero evidentemente no todo pasa por Europa. Europa no es el único actor mundial, y igual que estamos viendo en el caso de Estados Unidos y Europa, bueno, pues esas sanciones lo que tuvieron fue ese primer impacto, pero posteriormente Rusia ha sabido recanalizar sus fuentes energéticas, por ejemplo, colocar sus productos energéticos en otros mercados, y por esa parte, bueno, pues ha sabido recomponerse, y quizás ahora no están teniendo la efectividad, sobre todo por ese golpe de efecto que tenían en un primer momento. También porque recordemos que solo esas medidas solo las ha puesto la Unión Europea y algún otro Estado socio de la Unión. Por tanto, en un mundo en el que, en todo el planeta, con unos 200 estados más o menos, no llega, que conforman las Naciones Unidas, pues evidentemente cuando no hay una unanimidad, pues hay fugas, ¿no? Es como si tenemos una barca, intentamos que no entre el agua, pero somos incapaces de cubrir todos los frentes, ¿no? Pues aquí pasó más o menos eso. Lo que nos ha servido a los europeos es para tomar más conciencia de ciertas medidas que ha habido que poner en marcha, sobre todo la cuestión energética, la reducción de nuestra dependencia de zonas de conflicto, por ejemplo, Oriente Medio, pero también Rusia, lo cual nos hace más independientes en nuestra actuación y nos deja menos a merced de los vaivenes de la política rusa, ¿no? Por esa parte, bueno, pues sí han podido cumplir su objetivo. No han sido las únicas medidas que se han tomado para ello, pero en lo que respecta a Rusia, con el tiempo ha sabido reconducir, recomponerse y sobre todo buscar mercados alternativos con los que compensar esa falta o esa ausencia de vínculos o de los vínculos que tenía anteriormente con el mercado europeo.
Mientras tanto, también otra pregunta, ¿no? José Ángel, respecto al coste económico, bueno, vinculado a las sanciones, nos decía Luis, pues en un primer momento sí podríamos hablar de un primer impacto a la economía de Rusia, pero claro, no todo pasa por Europa. Rusia ha sabido también recanalizar, ¿no? Esos ingresos, pero ¿quién estaría soportando mejor el coste económico acumulado del conflicto, Rusia o Ucrania? Bueno, en el caso de Ucrania claramente pues está sustentada por sus socios y aliados. Hasta hace poco más de un año, pues por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea fundamentalmente, o por lo que se conoce por el norte global, o en sentido muy amplio, pues Occidente, incluyendo también lógicamente al Reino Unido, que está al margen de la Unión Europea, o a Canadá. Y en el caso de Rusia, pues porque ha reorientado completamente su economía. Ahora mismo está creciendo económicamente precisamente porque está en una economía de guerra donde al principio se hablaba del tema de los drones, pero en muchos otros ámbitos, tanto tecnológicos como estrictamente militares, pues está propiciando un crecimiento económico que además está anulando el famoso mantra que inicialmente se nos vendió en buena parte de la comunidad internacional de que las sanciones iban a destrozar a Rusia. Pues efectivamente no ha sido así, y no solo no ha sido así, sino que le ha ofrecido la posibilidad de virar y de girar hacia una serie de socios y aliados probablemente coyunturales, no estructurales, como pueda ser China, como pueda ser Corea del Norte, como pueda ser Irán, en el ámbito estrictamente militar, y también desde el punto de vista del suministro energético, pues por ejemplo con el suministro, o sea, firmó un contrato a 25 años con China, pero también de suministro de gas natural, pero también con la India de petróleo y de gas natural. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sabido sortear muy bien y reorientar muy bien su economía. ¿Hasta cuándo puede durar esta situación? Pues evidentemente todo tiene un límite, pero lo que desde luego no va a hacer Putin en este caso es renunciar a esos objetivos mínimos ineludibles, porque lo justificaría de forma muy pésima dentro de su política doméstica, por muy estado autoritario que sea. De hecho, yo creo que precisamente no solo el desgaste económico, sino probablemente sea la fatiga humana, en el sentido más amplio de la palabra, la que pueda inclinar los derroteros del conflicto en un sentido o en otro. Las encuestas de determinados análisis de opinión en Ucrania están elevando muchísimo el porcentaje de población que pretende someterse pues a un intercambio de paz por territorios por el estado de fatiga de estos 4 años lógicos, ese estado de fatiga de conflicto. Mientras que, por el contrario, los estudios de análisis de opinión de Levada, por ejemplo, en Rusia, que hay que cogerlos también con pinzas desde el punto de vista de sus garantías, pues hablan de que la población, todo lo contrario, o sea, que pretende que se continúe la guerra en un porcentaje que está en torno al 35%, y se ha incrementado en los últimos meses como consecuencia de el apoyo a la consecución de unos objetivos que vayan más allá de los territorios que actualmente tiene controlados en el campo de batalla. O sea, que yo creo que por ahí a lo mejor es por donde puede venir el principio de la solución. Nos hemos quedado ya sin tiempo, pero voy a hacer una última pregunta, pero muy breve. Me tenéis que responder con una frase cada uno. ¿Escenario más probable para este año, Adrià Alsina? Continúa la guerra y Trump pierde la mayoría en el Congreso. Luis Rodrigo de Castro. Sí, continuidad y poca previsión. Y por último, José Ángel López Jiménez. Continuidad, salvo que nos encontremos ante un escenario insospechado que a mí en estos momentos no se me ocurre cuál puede ser. Bueno, pues hay consenso con la palabra continuidad. Nos quedamos con esa expectativa. 4 años de guerra en Ucrania. Muchísimas gracias a los tres. Un fuerte abrazo. A vosotros. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Y con esto nos despedimos con esa expectativa de continuidad de la guerra para este próximo año. Insistimos, 4 años ya de guerra entre Rusia y Ucrania. Esta semana, cumbre en Ginebra. Repetimos escenario. El jueves también tendremos a Estados Unidos e Irán
esta noche. Recuerden, discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. Mañana lo analizaremos a partir de las 7 de la tarde, hora central europea.